Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte un estudio, ¿verdad? Y esto es acerca del libro de Romanos, capítulo 14, 60 días después de Cristo. Y esto nos habla acerca de los débiles en la fe, que son las cosas dudosas. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: recibid al débil en la fe, no para contiendas de disputas. Esto nos habla, ¿verdad?, acerca de nosotros como creyentes o los que no entienden, ¿verdad?, la cruz como se debería. Esto está dirigido a todo creyente, fuertes y aquellos débiles en la fe. Amén. Esto significa que los fuertes, quienes dan la bienvenida a aquellos de la fe débil, a la comunión de la iglesia, habla a la iglesia, deben de hacerlo sin reserva alguna y con el propósito de juzgar ni intentar gobernar sus mentes. Amén. La Biblia es clara. Versículo número 2. Porque uno cree que se ha de comer todas las cosas, otro que es débil come legumbres. Wow. Esto nos habla acerca de la intensidad de la fe basada en un entendimiento correcto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que en este grupo, ¿verdad?, en este último grupo, no entienden correctamente la obra terminada del Calvario, que son los que están débiles en la fe, y que piensa que comer o no comer ciertas cosas determina su santificación o su santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo número 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha aceptado. Por eso no podemos criticar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos criticó, nunca lo ha hecho y nunca lo hará, sino que Dios más bien nos levanta a todos por medio del Espíritu Santo. Esto describe, ¿verdad?, el espíritu de la superioridad espiritual. En lo mismo, pero al revés, la superioridad espiritual o el orgullo espiritual que no hace acepción de personas. Puede aclarar o puede achacar, perdón, ya sea un grupo o el otro con tenacidad similar. Y esto nos muestra, ¿verdad?, a los individuos que en cualquier caso, en un grupo ya sea fuerte o en un grupo que sean débiles. Amén. Versículo número 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Wow. Para su Señor está en pies o cae, pero se afirmará qué poderoso es el Señor para afirmarle. Esto habla acerca de una realidad en cuanto a usted, quién es usted para juzgar al siervo de Dios. Y también nos habla y nos deja saber en claro que el Señor no debe ser, que el Señor solo debe ser el juez. Y esto es una referencia al hecho de que Dios solo tiene o solo puede sostenernos y que Él es capaz. Dios es capaz. Y esto es en cuanto a
eh, se intima a alguien, lo cual nunca ayudará a esta persona. La idea, cuando se intimida, cuando intimidan a alguien, ¿verdad? Que significa que realmente esta persona no está capacitada, ¿verdad? Para ayudar a estos que son débiles en la fe. Amén. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno de plenamente convencido en su propia mente. Esto nos está hablando a los sábados judíos, y el cual cada día está sujeto al escrutinio. Es el curso apropiado, y se dice que el apóstol no habla de cosas normalmente que están mal y que la palabra de Dios ya las ha condenado. Habla solo de rituales. Amén. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día no lo hace para el Señor, porque él come para el Señor. El que come para el Señor, pero el que da gracias a Dios, a el que no come para el Señor, y el que da gracias a Dios. Wow. Esto nos quiere decir que cualquier ritual que alguien intente guardar, se supone que lo hace para el Señor y no para satisfacción personal, porque esto es espiritual, es alimentar, ¿verdad?, tu vida espiritual. Los intereses del Señor debiesen de estar en la mente en todo momento. Su fe suficiente, y cualquiera que sea el alimento, no tiene consecuencia alguna. Dice que tiene el mismo fin en mente, o al menos debiese de ser así, para agradar al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ningún cristiano en su propio fin de la vida, ¿verdad? Todo lo que está siempre presente en su mente es como una regla general de su conducta o de su voluntad, y es el interés de su Señor. Aleluya. Que si vivimos para el Señor, vivimos, y morimos para el Señor, morimos. Así que o que vivamos o que moramos, del Señor somos. Amén. Esto nos da una muestra de nuestra vida como debe de ser para el Señor. Y también refleja al Señor, que tiene el control total de nuestra vida y nuestra muerte, y que solo debemos de desear que Él las use al máximo. Amén. Porque, versículo número 9, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Cuando dice por qué, esto se refiere a que Cristo tiene posesión absoluta del creyente, espíritu, alma y cuerpo. Wow. Y dice, cuando Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, nos habla que Él pagó un precio de tal magnitud que nosotros, ¿verdad?, por nosotros, y que absolutamente imposible describirlo, porque para el Señor, así de los muertos como de los que viven. Y esto nos habla de que el señorío, ¿verdad?, de Cristo sobre los santos, ya sean
vivos o ya sean muertos. Versículo número 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Wow. ¿Está capacitado el creyente para juzgar a otro creyente? Wow. ¿Está el creyente capacitado o el hermano para juzgar a otro hermano? Es otra razón para no juzgar. Es contradictorio al reconocimiento de la hermandad de creyentes. Dice que hay una sola razón para rechazar el compañerismo, y esa razón es el pecado no confesado, no arrepentido, y habitualmente en la vida de una persona dice que seremos nosotros juzgados allí por nuestros pecados, pero porque ya fueron tratados en la cruz, sino con el respeto a nuestra mayordomía, ¿verdad? Nuestros motivos, la garantía o la pérdida de la recompensa será el resultado. Y esto nos manda para 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Que lo pueden buscar, lo pueden anotar. Y seguimos en el versículo número 11, el cual, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dios no puede morir. Y hacer profesión del honor de Dios, como también alabarlo. Debemos de alabar al Señor en todo momento, ¿verdad? Y darle todo el honor, porque todo el honor y toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Esto nos habla que cada uno es responsable, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos responsables y que no podemos echarle la culpa de nuestras malas acciones, nuestros pecados a otras personas, porque somos nosotros los que pecamos, somos nosotros los que hacemos el mal, somos nosotros los que juzgamos, ¿verdad? Y no debería de ser así, porque Dios no juzgó a nadie, porque Dios simplemente lo que hizo fue dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos aceptados con el Padre y para que todos nuestros pecados, nuestras rebeliones fueran llevadas a la cruz. Amén. Así que el versículo número 13 habla de la responsabilidad y dice que así que ya no nos juzgamos más los unos con los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Aquí nos está hablando que se puede traducir: dejemos ya la costumbre de criticarnos el uno al otro. Hay que cansarnos de lo mismo. Nos dice lo que está hecho, que es permitido juzgar. Como creyente debemos juzgar a cada hermano y hermana y situación que los rodea, sin tener en cuenta cuál podría ser el asunto en cuanto a cómo poder ayudarlos en vez de dañarlos. Juzgamos, condenamos, señalamos, criticamos, pero en vez de hacer todo eso, se debería de cambiar el pensamiento y nuestra manera de ser, de en vez de dañarlo, cómo levantarlo, cómo ayudarlo a caminar, ¿verdad? Cómo proseguir hacia adelante, ¿verdad? Y cómo tener una relación con el Señor. Es levantarlo. Aquel que no tiene fe, si tú tienes fe, si tu fe es genuina, es fuerte,
Pues entonces aquel que tiene una fe débil debemos de levantarlo, ¿verdad? Para que pueda aumentar su fe. ¿Cómo alimentamos su fe? ¿Cómo podemos ayudarlo a levantar? Por medio de la palabra. Porque esa es la mejor profecía que nosotros podemos tener, la palabra del Señor, y Él nos habla a través de su palabra. Más clara no se puede, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tú que me ves. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, sino que el que piensa que algunas cosas son inmundas, para él es inmunda. Y esto aquí, en este versículo, nos está hablando, ¿verdad? Acerca de una declaración, la cual es el Señor, y que no simplemente del poder de razonamiento de Pablo, ¿verdad? Del apóstol Pablo, sino que representa la impureza ceremonial, no de la inmoralidad misma. Dice que en la misma manera en la cual todo fue creado al principio por el Señor y con la intención de ser usado, no hay nada inmundo, porque ya el Señor lo limpió. Lo que quiere decir que de esta manera es porque se coloca la fe en cosas, ¿verdad? Además de la cruz. Y en el versículo número 15 habla y dice, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad, no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió, ¿verdad? Nos está hablando que no podemos, ¿verdad?, contristar al hermano. No podemos arruinarlo, no podemos hacerlo caer, no podemos ponerle el pie para que tropiece y se caiga, sino que dice que no tome como ocasión para ser poco caricativo hacia tu hermano, ¿verdad? O hacia aquella vida que carece de fe, que su fe es débil. Nuestras acciones siempre deben de ser motivadas por el hecho de que Jesús murió por cada persona y esta persona le pertenece a Cristo conforme a este enfoque que es como el que debemos de tratar, ¿verdad? Versículo número 16, no sea pues blasfemado vuestro bien. Aquí cuando habla acerca de, cuando la palabra nuestro bien, significa que debe de ejercerse con un espíritu cortés, siempre teniendo en cuenta a los demás. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y en paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando sobre reglas, regulaciones, ceremonias o rituales, etc. El espíritu justo, el cual se refiere a un espíritu que es controlado por el Espíritu Santo, el cual producirá siempre la justicia, la paz, el gozo, y no es el argumento. Amén. Versículo 18. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. La justicia de la paz y el gozo son aceptables al Señor, pero no son aceptables las controversias, no son aceptables las disputas ni las contiendas en las iglesias. Solo es aceptable la justicia y el gozo. Reconciliarán a todos los hombres. Cuando hablamos de hombre, hablamos también de mujer, jóvenes, niños, etcétera. Así que sigamos lo que
hace la paz y la edificación de los unos a los otros. Versículo 19, ¿verdad? Está hablando de lo que es Dios y no está hablando de lo que es ideado por los hombres. Esto habla acerca del Espíritu Santo y no habla acerca del hombre. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Wow. Esto es que no podemos luchar por cosas que sean en segundo lugar. Y el problema es que esto arropa a la mayor parte en las iglesias. Lo que es creado por Dios y usado para su propio para su propósito intencionado, habla acerca del hombre que es débil en su fe. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Habla acerca de que el amor debe de ser la guía que rige no nuestra libertad, sino el amor en Cristo Jesús, el amor propio, el amor en cada hermano, hermana, en cada ser humano. Amén. Versículo 22. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Esto está dirigido a los fuertes, que no corre el riesgo de perjudicar la conciencia de un hermano simplemente por ejercer de modo especial a la libertad espiritual que nosotros disfrutamos. Esto debe de tener un gozo sin aprovechar nuestra libertad y por consiguiente ser un estorbo para un hermano o una hermana más débil en la fe. Amén. Versículo número 23. Versículo número 23 y el último. Mas el que hace diferencia, si comiere es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Aquí nos dice bien claro que la fe es apropiada. La fe, la cual es apropiada. Y esto es el criterio para todas las cosas. El tipo de fe del cual se está hablando es la fe en Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro tipo de fe es pecado. Amén. Y esto nos mandó para unas referencias que yo las voy a leer aquí ahora. Nos mandó para diferentes libros y los voy a leer rapidito. Y dice que nos mandó para Colosenses capítulo 2 versículo 16. Y dice, por tanto, nadie os juzga en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y esto nos dice que tan pronto nosotros agregamos una regla en Cristo, ya habremos abrogado la gloria de Cristo. Abrogar significa derogar, anular o cambiar una ley o un código, el cual es sinónimo de invalidar, revocar o derogar. En latín, abrogaré significa anular, quitar autoridad pública. Amén. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o ya que sea malo, ¿verdad? Dice que es posible o que posiblemente esto ocurrirá en el cielo antes de la segunda venida. Y
lo cual nos dice también que si vivimos para Cristo, los pecados no serán juzgados, sino que nuestra motivación y fidelidad, ¿verdad? Porque nosotros o nuestros pecados ya fueron llevados a la cruz del Calvario, que es la cruz. Amén. Y esto fue todo lo que yo traje en esta hora. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Y nos vemos en la próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. No te rindas, sigue caminando. Y no te olvides que el que murió por nosotros en la cruz del Calvario es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por todos los siglos. Dios te ama, Dios te quiere salvar. Dios es Dios sobre todas las cosas, no importa lo que tú estés atravesando, no importa cuán grande sea tu desierto, solo confía en el Señor, búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma. Decídete y cánsate de lo mismo. Levántate y aumenta tu fe. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.